Continúan las actividades en contra de la guerra económica y el imperialismo en Venezuela. El gobierno bolivariano coordina los comandos populares militares para impulsar la producción nacional. Caso Pretelda en Colombia pone en discusión la integridad de la justicia nacional. Diversos sectores califican el escándalo de corrupción como una crisis estructural del sistema judicial. Bolivia quiere su salida al mar. Luego de 136 años de la invasión chilena, el pueblo boliviano espera la decisión de la Corte Internacional de La Haya. Por la integración Rusia-Latinoamérica, canciller Sergei Lavrov inicia este martes una gira que lo llevará a Cuba, Colombia, Nicaragua y Guatemala. Gobierno español deja más de 800.000 migrantes sin asistencia sanitaria. Niños, mujeres embarazadas, ancianos son los más afectados. Detalles de esto y más en próximas emisiones de Telesur Noticias. Comandos populares militares en Venezuela articulando esfuerzos contra la guerra económica en todos los estados del país. Construyendo la matriz hidroeléctrica, Ecuador invierte casi 6.000 millones de dólares en la construcción de megaobras en todo el país. China exhibe grandes progresos en la reestructuración industrial y el desarrollo producto de la innovación tecnológica durante el año 2014. El gobierno de Syriza garantiza que Grecia respetará los acuerdos y tratados con la Unión Europea, pero con prioridad en las demandas sociales. Esta noche en nuestra arista económica. Vamos a comenzar nuestro recorrido por Venezuela. La organización de comandos populares militares por parte del gobierno del presidente de ese país, Nicolás Maduro, intensifican su lucha contra la guerra económica promovida por sectores de la derecha nacional e internacional. Una iniciativa del gobierno bolivariano para proteger al pueblo y vencer la guerra económica. Frente a los intentos de la derecha por causar descontento popular y crear caos en el país, los comandos populares militares buscan articular esfuerzos entre las organizaciones sociales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en contra del sabotaje a la economía venezolana en todos los estados del país. Esto en medio de una guerra económica emprendida por sectores de la derecha que usan la especulación de precios, el acaparamiento y el contrabando de productos de primera necesidad para desestabilizar la economía venezolana y la gestión del presidente Nicolás Maduro. En otras noticias, las intenciones de desestabilizar la economía en Ecuador tienen como antecedente las tensiones y avances del proyecto político de la Revolución Ciudadana, iniciado hace 8 años en el país. Así lo catalogaron analistas internacionales. Al respecto, expertos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, han coincidido en que el nuevo sistema de salvaguardias desempeña un papel fundamental en la economía dolarizada de Ecuador. Los intelectuales refieren que el país suramericano enfrenta el difícil desafío de sostener su competitividad en medio de la apreciación artificial del dólar. En ese sentido, expertos de CELAC coinciden en que es indispensable apostar por la protección del aparato productivo nacional. Una visión que corrobora la acertada política del presidente Rafael Correa con la aplicación de sobretasas arancelarias conocida como salvaguardias. Ahora con información desde Cuba. La nación caribeña recibió 1 millón de visitantes en lo que va de 2015, un récord para este destino, según informó el Ministerio de Turismo de la isla. La importante actividad económica generada por el turismo en Cuba le ha permitido exhibir datos interesantes en su dinamización. Las cifras representan un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año 2014. Esto refleja además la consolidación de nuevas operaciones comerciales previo al inicio de la temporada alta que va de abril a noviembre. En ese sentido, la lista de emisores turísticos a Cuba es liderada por países como Canadá, seguido de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de Cuba, índices que podrían mostrarse más alentadores de eliminarse por completo las trabas impuestas por Washington.
Por primera vez, Alexis Tsipras y Angela Merkel se reunieron cara a cara y durante el encuentro, el primer ministro heleno aseguró que no hay otro camino que el diálogo para lograr solucionar la crisis en Grecia. Durante su primera reunión bilateral con la canciller alemana, Angela Merkel, Alexis Tsipras garantizó que Grecia respetará los acuerdos y tratados, pero con determinadas prioridades y políticas enfocadas en favorecer las verdaderas demandas sociales. No queremos destruir los logros de los últimos 5 años. Nosotros necesitamos implementar grandes reformas estructurales que no han alcanzado los gobiernos anteriores. Reformas tributarias, luchar contra la corrupción y la evasión de impuestos. Por su parte, Merkel señaló que pese a las diferencias, las conversaciones apuntaron a la cooperación y puntualizó que las nuevas propuestas de reformas de Grecia serán evaluadas por los ministros de finanzas de la zona euro y no solo por Berlín. Queremos que Grecia sea económicamente fuerte para tener un crecimiento y reducir su elevada tasa de desempleo y que sobre todo el altísimo desempleo juvenil pueda ser superado. Para que esto suceda son necesarias reformas estructurales. Es necesario un presupuesto sólido, una administración que funcione, que es el entendimiento común entre nosotros dos. Tsipras ha destacado las consecuencias catastróficas que tuvo el programa de rescate aplicado en Grecia por el antiguo gobierno e instituciones europeas y ha advertido que los límites del Banco Central Europeo por la capacidad del país de emitir deuda a corto plazo, combinado con retrasos en los desembolsos de nuevos fondos, hacen imposible a cualquier gobierno pagar su deuda. Vamos al análisis del tema, ya con nosotros el contacto con Ernesto Matos, economista del CEMOP, Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, investigador, docente de la Universidad de Buenos Aires y articulista de la prensa escrita y digital en temas económicos de Argentina. Ernesto, bienvenido nuevamente con la audiencia latinoamericana. Buen día, ¿cómo están? Pues bien, hablando, Ernesto, de la posición ahora de Grecia, el Parlamento de ese país ha aprobado la ley antipobreza gracias al apoyo, ¿no?, de los partidos que conforman el actual gobierno de Alexis Tsipras, pero también el respaldo del gabinete anterior. ¿En qué se traduce esta normativa para la crisis humanitaria que dejaron las políticas de austeridad en Grecia? Bueno, justamente esta ley antipobreza apunta a dar ciertos bonos gratuitos para el alimento. No nos olvidemos que la pobreza en Grecia llega al 23% de la población. Se está tratando de evitar que sigan creciendo los desahucios, digamos, las personas que están siendo expulsadas de las viviendas. Por eso también se va a subvencionar el alquiler de estas viviendas que están afectadas por estos desahucios, y la idea básicamente es que este programa que están planteando el gobierno de Tsipras cueste por lo menos 200 millones de euros. Si uno se pone a pensar, eso es apenas una parte ínfima de lo que recibieron los bancos. Los bancos, por el Fondo de Estabilidad Financiero Helénico, recibieron 48.000 millones de euros solamente para utilizarlo después de la crisis, y que de alguna forma fue rescate que utilizó la Troika, de los cuales solamente utilizaron los bancos 37.000 millones de euros. Les resta todavía poder utilizar más de 10.000 millones de euros. Esta puede ser una salida para que el gobierno heleno pueda llevar adelante esta ley antipobreza y obviamente invertir en la población y ampliar el mercado interno. Ahora, es el primer proyecto de ley que el gobierno de Tsipras envía al Congreso y aprobado con una abrumadora mayoría. ¿Qué mensaje se está dando también a los acreedores europeos? Bueno, básicamente es que el pueblo está tratando de elegir en este periodo, en esta prueba neoliberal a partir del 2010, cuando se acordó con la Troika todo el paquete de ajustes, que ya no puede seguir castigándose a la población para pagarle solamente a los acreedores. Me parece que esta es la primera respuesta que da este gobierno nuevo que asumió la conducción del Estado griego y que prioriza antes que nada el bienestar social de su población. Entonces, me parece que de acá en adelante van a ser discusiones y temas de debate de cómo se van a administrar los recursos en Grecia y cómo también, con el reciente anuncio de Draghi,
que dijo que van a comprar deuda soberana a un ritmo de 60.000 millones de euros por mes de acá hasta septiembre de 2016, lo que va a implicar de alguna forma una devaluación encubierta en toda la zona euro, pero que va a permitir, en el caso de Grecia, utilizar estos recursos para aplicarlos en ayudas sociales y ampliación del mercado interno. Bueno, vamos a ver si me permite, Ernesto, a recordarle a los usuarios, uno de los puntos claves del programa electoral del partido Syriza era paliar la crisis humanitaria en Grecia. Y en ese sentido, el primer ministro Alexis Tsipras lleva adelante esta ley antipobreza que ya ha sido aprobada por el Parlamento, como hemos comentado. Vamos a ver los gráficos. Con la aplicación de la ley antipobreza, la agencia de privatización del Estado se transformará en un fondo de inversión social, con el objetivo de garantizar recursos para programas de bienestar social, en lugar de ser destinados para el pago de la inagotable deuda pública. La norma permitirá a 300.000 griegos bajo el umbral de extrema pobreza recibir subsidios de alimentos, al otorgar cupones de alimentos gratuitos para los hogares más vulnerables. Asimismo, incluye una cantidad de electricidad gratis, ayudas a las personas que han perdido sus puestos de trabajo en los últimos meses y que ya no cuentan con cobertura de seguridad social, y subsidios de vivienda para hasta 30.000 hogares. Se trata de la primera vez en 4 años que el Parlamento griego aprueba una ley propia y no impuestas por la Troika, por lo que la iniciativa toma importancia en esta nueva etapa del país, en la que el primer ministro Alexis Tsipras busca acabar con políticas de recortes y respaldar las necesidades reales de la población. Bueno, Ernesto, hablábamos también de la posición de Grecia con la eurozona. Hubo una reunión muy importante entre Alexis Tsipras y la canciller alemana Angela Merkel, la primera desde que el primer ministro está conduciendo los destinos de Grecia. Quería preguntarle precisamente sobre esta posición de Grecia. Se dice que Alemania busca acercar la economía hasta tanto no se presenten nuevas reformas. ¿Qué habrá para futuro? ¿Hay algún avance? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, Alemania es un gran interesado en que se solucione esta problemática, ya que posee el 28% de la deuda externa griega, seguido por Francia, que posee el 22%. Ahí tienen casi el 50% de la deuda externa griega. Entonces ellos necesitan que este acuerdo se lleve adelante. Por eso la necesidad del diálogo, y que Grecia, no por cuestiones internas, se salga del euro, sino por que tiene que tratar de plantear la estabilidad dentro de Grecia. Es que Draghi justamente hace este anuncio de que va a comprar deuda soberana que se emita. Por esa razón están tratando de estabilizar la problemática de Grecia, porque es una cuestión social en la cual el desempleo para personas que han estado más de un año sin trabajo abarca el 18% de la población. Esta es la situación crítica que tratan de paliar los alemanes y el Banco Central. Lo que está de cara al futuro es justamente de qué forma se van a instrumentar estas financiaciones y obviamente mantener un diálogo más directo y más cotidiano entre lo que es el Banco Central, Alemania y Grecia. Ahora, mucho se ha especulado con respecto a la salida de Grecia de la eurozona. Ya Alexis Tsipras ha comentado que de momento no es la posibilidad, pero ¿de qué manera se vería afectada la economía de la eurozona con la salida de Grecia? Tiene más un efecto político, ¿no? Si un país como Grecia logra salirse del euro, porque el euro, ¿cuál es la funcionalidad que tuvo el euro? El euro lo único que hizo fue igualar estructuras productivas totalmente diferentes. No es lo mismo la estructura productiva alemana que la griega ni que la española. La griega y la española se basan más en la exportación de materia prima o base de ingresos en el turismo. La alemana es una estructura productiva de competencia del capital. Entonces, haber igualado esta suerte de estructuras productivas a una unidad como el euro, obviamente llevó a esta situación crítica que conocimos en algunos países como la convertibilidad, ¿no? O la dolarización de una economía. Tratar de poner una moneda igual a la de una economía que es totalmente superior, y que acá, en este caso de la Unión Europea, estamos viendo las consecuencias sociales. Por eso se trata de financiar a la economía griega de acá en adelante para que no se salga de esta situación de la zona euro. Pero hay que ver cuál es el límite de esa financiación que está llevando adelante o que va a llevar adelante de acá hasta septiembre de 2016 el Banco Central Europeo. Bien, así finalizamos, Ernesto, como siempre agradecidos por su tiempo con la audiencia latinoamericana.
No, no hay por qué. Un saludo a todos. Bien, era Ernesto Matos, economista del CEMOP, del Centro de Estudios Económicos y Monitoreado de las Políticas Públicas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en Argentina, y su opinión, su lectura sobre lo que ha sido esta reunión, las políticas que ha implementado Grecia para eventuales reformas y a propósito de las reuniones con la zona europea. Así